Seguimos aquí con ustedes, su amigo y servidor Alfonso Torres Ulloa, en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con una sociedad diferente, con una sociedad inclusiva. Hemos dicho siempre que esto es una ventana también para los pueblos latino-caribeños, y qué bueno que hoy tenemos la visita de un joven de México, Ariel González, y de una joven de Honduras, Ivette González. González los dos, aunque no son familia, pero sí, se dieron un abrazo como primos, se enteraron ahora aquí en el estudio que son primos y que son González los dos. A ver, ¿primera vez que están en el país? Primera vez. Primera vez. Primera vez. ¿Y qué tal le ha ido por acá? ¿El clima? Maravilloso. Mucha humedad. Yo siempre digo que uno o hace clic o no hace clic, y yo todo el tiempo he hecho clic aquí, entonces sí, me ha encantado. ¿Te ha encantado el país? Sí. ¿Ya comiste algo de mangú con salami, con queso frito? Pues ya comimos muchas cosas, no sé, no me sé los Sancocho nombres. ayer. Sancocho casero ayer. ¿Y había aguacate para sancocho? Nos pusieron la ensaladita, el arrocito. ¿Y el aguacate? El aguacate faltó, pero me dijeron que sí, comen abundante también. Sí, también. Ariel, mira, uno de mis yernos es mexicano. Mira. Isidro Rosa, mira, aquí tengo a un paisano suyo, Ariel González. Así paisano. ¿De qué ciudad eres en México? Yo, Ciudad de México. De Ciudad de México. De la capital. Ya. El mexicano es un ser humano muy trabajador. Hay mucha violencia en México, pero igual la hay aquí, la hay en Colombia. La violencia está afectando a toda la humanidad. En un lugar más que en otro, por supuesto. Hay espacios donde todavía la violencia no se traga a la sociedad. Por ejemplo, uno va a Cuba y uno puede dormir en un parque y no hay ningún problema. No pasa nada. Claro. Y tú puedes andar con dinero en Cuba y tú no tienes problema. Puedes andar con una cadena y no hay problema. No quiere decir que no te cuide. De repente un día aparece un travieso, ¿no? Pues hay riesgos, claro. Y ve, ¿a ustedes qué lo trae al país? Pues nos trajo un encuentro de latinoamericano y Estados Unidos, de un método que utiliza la iglesia de oración, que te lleva a la acción. No solamente la iglesia, ¿de qué iglesia? La iglesia católica. La iglesia católica. Ajá. Es un método que te enseña y te muestra de que el orar no solamente es sentarte y hablar con Dios de una manera rápida y breve, no, es profundizar por medio de la palabra y te lleva a una acción concreta. Entonces te enseña de que como cristiano católico no puedes quedarte solamente hincado orando, sino que tienes que ir a la acción. ¿Esa es una nueva corriente dentro de la iglesia católica? No. No, de hecho la Lectio Divina es desde los orígenes de la iglesia, en el año 180 por pero ahí. en la práctica se perdió durante un tiempo. Pues siempre ha estado, pero es parte de la riqueza de la iglesia. O sea, la iglesia tiene una riqueza en su tradición enorme. Y esta es una metodología que lo interesante es que es muy sencilla, son 5 pasos, pero te invita a la acción. Porque a veces nos quedamos mucho en la reflexión y como cristianos no solo nos tenemos que quedar en una oración con Dios, sino llevarlo a las obras. Son 5 pasos. Primero, para que no sea un ejercicio académico nada más, se hace la invocación al Espíritu Santo. Después la lectura. En la lectura es qué dice el texto bíblico que estás leyendo. Después la meditación, qué me dice a mí el texto bíblico. Después, o la oración, hablo con Dios para, en función de lo que me dijo en el texto, invitarme a la acción, y son los 2 últimos pasos, la contemplación, que ya propiamente me invita a la acción, es decir, de lo que oré con el texto bíblico, llevarlo a la práctica, para tener cosas, pues, sí, aterrizadas. Pero esta práctica de oración con estos 5 pasos que Ariel enuncia, ¿es un ejercicio fundamentalmente de los jóvenes o de una amplia corriente dentro de la iglesia católica? No, es amplio, ¿ya? En el caso nuestro se nos enseñó a nosotros como jóvenes porque, vaya, si lo vemos así, al joven le cuesta mucho, o sea, y es cuestión mundial, ¿ya? Tal vez te cuesta mucho el acercarte a Dios o no de una cómo, manera, o no sabes tal vez cómo, exacto. No, o sea, entonces tratas de que el joven se lo transmita a otro y otro, pero el método lo utilizan personas adultas, jóvenes, inclusive se puede enseñar desde ¿Hay un lugar preferido para la oración? Fíjate que eso es bien interesante porque eso es lo rico de la lección divina. Te enseña de que tenés que tener un lugar, pero inclusive podés hacerlo en tu carro si vas contemplando totalmente, o sea, tenés que dedicar un espacio. No se acota un lugar. No, pero puedes usar un lugar sí especial como tal, pero el método te enseña de que puedes orar
en cualquier lugar, siempre y cuando te prestes a que el método funcione como tal. La iglesia no es solo un templo. No, claro que no. Nosotros somos iglesia. Nosotros sí. Estén donde estén. Así es. Exacto. En Honduras, Ibe, ¿qué tanta participación tiene la juventud en la iglesia católica? Fíjate que en Honduras hay mucha participación juvenil, pero... ¿En las diferentes iglesias o fundamentalmente en la católica? En las diferentes iglesias, claro que Honduras es un país mayormente católico, ¿ya? Hay mucha participación, pero estamos, no sé si es algo ya cultural, regional, no sé, que está costando mucho que el joven realmente se entregue a Dios como tal. El ser cristiano no solamente es quedarte en tu casa sentadito o en la parte del acomodamiento. Y No, justamente El ser cristiano hoy implica una especie de militancia social, religiosa, de actividades, de acciones. pues es que Claro, justo sí. eso era parte del core del taller, o sea, invitarnos a través de este método de la lección divina a la acción en función del evangelio. Y había 104 participantes, 16 países, toda América Latina, 20 países, toda América Latina, Estados Unidos incluido. Y aquí la lógica es esa, o sea, en nuestros grupos, en nuestras pastorales, a través de este método, pues ver cómo lo podemos aplicar para llevarnos a la acción, ¿no? Por ejemplo, en México, ahorita le pregunto si ves cómo está en Honduras, pues en México también es un país eminentemente cristiano católico, pero a veces nos falla mucho que nos quedamos mucho en el diagnóstico, ¿no? Y a veces tenemos que meter como jóvenes, que somos iglesia, cómo podemos hacer para que las cosas sucedan, ¿no? O sea, no solamente quedarnos con lo que el cura o el adulto nos te está diciendo, sino nosotros cómo lo podemos aplicar en nuestras comunidades, ya sean voluntariados, o sea, pueden ser mil cosas. Aquí ese es el eje, o sea, cómo ser cristiano de acción, siguiendo este método. Cristianos de acción, ¿qué implicación pudiera tener? Trabajo con la comunidad en proyectos de desarrollo, trabajo con la comunidad en proyectos de educación, de toma de conciencia, o pudiera también implicar de alguna manera una participación político-social para poder encaminar procesos de cambio más institucionales. Yo creo que aplican todos. Todos, o sea, sí, totalmente. por ejemplo, yo me dedico a realizar proyectos sociales. Mi trabajo profesional, en lo que me da de comer, pues yo vivo mi fe católica en eso. O sea, digamos que mi trabajo de la acción, el último punto de la lección, yo lo vivo día a día porque mi trabajo es eso. Ahí te pongo desde el aspecto profesional. Habrá alguien que se dedique netamente en los grupos de su parroquia a la evangelización, a la pastoral. Ok, ahí es una cuestión más de enseñanza directa con el otro. En todo, tu fe se tiene que ver manifestada. Tenemos que ser testimonio. Para ser testimonio, pues hay que llevar las cosas a la acción. Ariel, en México hay una gran comunidad de aborígenes o de indígenas. Sí. Por ejemplo, el caso de Chiapas. ¿Qué tan fuerte es o no es la incidencia de la Iglesia Católica en estas comunidades? Pues hay mucha presencia. Yo personalmente hace un par de meses tuve la oportunidad de ir a Pachacón. Es una comunidad en el centro de Chiapas. Hay mucha presencia jesuita y hacen mucha labor social. Obviamente con el carisma jesuita, pero sí, o sea, sí hay mucha presencia. Y evidentemente, como dices, México es una nación multicultural. O sea, tú vas al norte y ves el fenotipo de la persona, es decir, cómo se ve, pues parece a lo mejor un cowboy de Texas. Y vas a Chiapas y pues tiene sus orígenes mayas. O sea, hay muchas culturas a lo largo y ancho de México, y a lo largo y ancho de México hay muchas comunidades, muchas congregaciones religiosas que están llevando las cosas a la acción. En mi caso particular, yo sé de Chiapas, de los jesuitas, porque tuve un buen acercamiento con ellos. Y ellos justamente haciendo esta parte de la acción, ¿qué es lo que están haciendo allá? Tienen cooperativas de café, de jabones, de productos orgánicos, para que las comunidades no solo, esto es algo bien importante, estamos dando el paso como iglesia de quedarnos en del asistencialismo, pasar a una cuestión sustentable, circular, es decir, no solamente regalar, como dice el dicho, no dar el pescado, sino enseñar a pescar. Lo que hacen en este ejemplo, por ejemplo, de los jesuitas, hicieron una cooperativa y entonces todos los productores son los dueños. Y entonces venden su producto a cafés gourmet, a cafeterías gourmet en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y pues la ganancia va para ellos, para reinvertir ese dinero y hacer que pues, el negocio siga creciendo, pero todo con una perspectiva católica. Y en el caso de Honduras, ¿quiénes son los que más participan de la actividad religiosa desde la Iglesia Católica? ¿La clase media alta
o los más pobres? ¿Dónde tiene la Iglesia Católica en Honduras mayor influencia? Pues la mayor influencia creo que definitivamente está en la clase pobre, totalmente. ¿Los niveles intelectuales participan de Claro, la sí, claro, yo creo que eso es a nivel mundial, ¿verdad? Pero, y ojo, no estoy diciendo que la clase alta no funja como tal, no, pero es la riqueza que te llevas cuando vas a una misa y miras la iglesia llena de gente llena de fe. Yo creo que es eso, de lo ¿no? poco o sea, que da, claro, la fe, o sea, de igual... lo que tiene, o sea, es lo que te da. En Honduras hay un balance, pero sí, claro, nuestro país es rico en naturaleza, pero pues tal vez no. El evento aquí en el país en el que ustedes participaron, más o menos ¿cuánto concurrente tuvo? Bueno, pues el evento lo realizó Fundación Ramón Pané, que por cierto fue el primer el que trajo la evangelización a América, aquí a Puerto Plata, a ustedes. Por eso también decidimos hacerlo aquí, sí, porque claro, lo hicimos tuvimos mucho apoyo del Ministerio de Turismo en este programa que se llama Senderos de la Fe, en donde se invita a conocer la República Dominicana al creyente desde esta perspectiva religiosa. Eso por un lado. El director, Ricardo Garzona, de la Fundación Ramón Pané, tiene este proyecto que es Cristonautas. Entonces, Cristonautas, en el marco de estos Senderos de la Fe, decide generar este taller de lección divina con toda Latinoamérica, Estados Unidos incluso, para que conozcamos este método y lo llevemos a nuestros grupos, nuestras pastorales, etc. Por ejemplo, yo soy parte del grupo FEF, que es Familia Educadora en la Fe, subgrupo Jóvenes Profesionistas. Ahí lo que hacemos es justamente el lectio. Nos vemos una vez a la semana, los martes en la noche, terminando nuestras responsabilidades laborales. Nos sentamos, conversamos, convivimos, hacemos la lectio y pues cada quien se lleva una riqueza y después lo aplicamos. Por ejemplo, también doy clases en la universidad y pues yo lo busco aplicar con mis alumnos. Ese es un caso mío, ¿no? Pero te digo, ¿quién lo organizó? Fundación Ramón Pané, con gran apoyo del Ministerio de Turismo. Y pues decidimos Puerto Plata porque es un paraíso, ¿no? Sí. República Dominicana es un paraíso. República Dominicana es Total, todo un paraíso. Todo un paraíso, sí. Esto es un paraíso. Es un estuche de monería. Todo el Caribe es así. Sí, claro. Centroamérica, yo estuve en Panamá y estuve en Venezuela y son países muy hermosos y de mujeres muy lindas, muy preciosas. Claro. Conmigo por supuesto que sí. Compartieron dos compañeras de Honduras, mujeres muy lindas en Honduras, muy lindas. Ibe, ¿hubo algunas conclusiones en este evento República Dominicana? ¿Hacia dónde apuntan las reflexiones fundamentales del encuentro? Claro, y es precisamente a la acción, totalmente. Ya al final, el último día del encuentro, lo que se hizo es que por países te reunías y hacías un pequeño plan de acción. Pequeño te digo porque la fundación como tal te exige de que no te quedes solamente en el método, ¿no? Sino que lo puedas implementar en tu país. Entonces ya llegando al país, tú mandas una propuesta de un proyecto como tal, entonces se le da el seguimiento y la idea es de que el método se vaya implementando conforme a la acción pastoral que tengas en tu país, ¿no? Esto es bien importante, porque no se queda en nos reunimos, platicamos, claro, oramos, sí, convivimos y ya. No, esto es lo nuevo que estamos haciendo como iglesia. Tenemos indicadores, es decir, venimos, tenemos el taller de 10 días, pero hay un compromiso de acción. Y tenemos hasta abril para empezar a entregar los hallazgos de qué es lo que estamos haciendo en nuestras pastorales, en nuestros grupos. Porque si no, muchas personas, ahorita hablabas de la parte, en dónde se tiene impacto, si en la pastoral, en la parte social, política, pues es algo transversal. América Latina, en mi opinión y en mi experiencia, en muchas ocasiones nada más nos quedamos en los diagnósticos. ¿Cómo hacer que las cosas pasen? Pues es con la acción. Entonces obviamente lo que comenta Ivette, pues es invitarnos a la acción con cosas puntuales. Y es parte del compromiso, digamos, de la parte formal del taller. ¿A qué te comprometes viniendo tú, cristonauta, a Puerto Plata? A vivir el taller, vivirlo en serio, abstraer todo lo que Dios te esté diciendo, pero manifestarlo en tu país. Porque si no nos vamos a quedar como en algún curso de reflexión. En México decimos de braille, cuando nos vamos a algún café y empezamos a resolver el mundo por las ideas filosóficas que tenemos. Pues sí, eso es muy sano y muy bueno, porque te lleva a la crítica, a la reflexión. Pero eso si no se ve aplicado, se pierde. Pues sí. En todo esto se entrelazan la fe, la acción y todo lo que tiene que ver con la política, porque desde el Estado frenan o impulsan determinadas acciones, determinados proyectos, determinada visión. Puede que en sectores importantes de la sociedad haya una visión de cómo hacer la cosa, por dónde enrumbar la sociedad, pero si el Estado como institución que tiene que dirigir los destinos de una nación
no empuja, no impulsa, es un gran freno. Sí y no. Primera, esto no es politizar. Al final nuestra iglesia la fundó Cristo. O sea, nosotros somos seguidores de Cristo. Y a nosotros invocar al Espíritu Santo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros no teníamos planeado de repente tener la oportunidad de estar contigo en tu programa para compartirte esto. Sí. Y es un gran espacio, es un gran canal para nosotros, para que sepan qué están haciendo los jóvenes latinoamericanos católicos. ¿A qué voy con esto? Pues es el Espíritu Santo el que está actuando. Si de repente el Espíritu Santo nos manda de repente mañana, que no, pues que ahora van a tener junta con tal, pues vamos, ¿me explico? O sea, no es que tengamos un plan político en mente o que si el Estado te lo permite hacer o no. El Espíritu Santo va permitiendo, va abriendo los canales. Y el primer canal fue que viniéramos y el segundo que estamos aquí contigo. Claro, y la iglesia también nos manda a que seamos agentes de cambio. Entonces, si se puede dar por esa rama. Claro, es que es lo importante, claro. Es por todo, es transversal esto, o sea, no es por la política, no, por todo. Cuando yo era joven, hace muchos años de eso, yo participaba en grupos de agentes de cambio y participaba en pastoral juvenil y en la actividad que se hacía para Semana Santa, con ese mismo nombre, pastoral juvenil. Ya. Y finalmente, de parte mía, ustedes han usado un término varias veces, cristonauta. A ver si podemos hablar, ¿qué son los cristonautas? ¿O qué hacen como cristonauta? ¿Qué hacemos como cristonauta? Pues el cristonauta lo que hace es prepararse en la oración para tener dirección hacia la acción. Vaya, no sé si me lo resumí así. O sea, un cristonauta es un agente de cambio. Precisamente te llama a ser un agente de cambio. ¿Desde qué rama? Claro. ¿Desde qué rama puede ser social, política, qué sé yo? Pero te llama eso, a ser un agente de cambio, en base a la acción. Y no como iglesia, es bien importante, como iglesia. A mí te cuento una anécdota. El último día hicimos pues, en el cierre del taller pues una oración en donde había una silueta del Cristo de Concorvado, se llama, creo, de Brasil. Bueno, el Cristo famoso de Brasil. Y teníamos que escribir afuera de la silueta del Cristo cómo habíamos llegado antes del taller o cómo éramos antes de no estar con Cristo y cómo somos ahora dentro y siguiendo a Cristo. La verdad, a mí me conmovió muchísimo porque ves a Latinoamérica unida por y para Cristo y van haciendo que las cosas pasen. Y por eso digo que es importante decir que como iglesia, porque te puede invitar a la acción. Tú ahorita estás en tu programa y dices, no, yo ahorita tengo que hacer esto, pero tú estás tú. Pero aquí estamos haciendo iglesia y como bloque latinoamericano. Eso es importantísimo y eso va a tener impactos en todo, o sea, dentro de la iglesia, como tú dices, en la parte política, social, académica, intelectual, en todos lados. No me acuerdo cómo va el himno, también tenemos un himno. Ah, sí, buenísimo. Yo no me acuerdo cómo va, pero pues salir a la acción. Eso. Y ve, claro, en 30 segundos, la idea que tú tienes del Papa Francisco. Sí te digo. Sí, eso es lo que quiero que me digas. Humildad, ejemplo a seguir. Y para mí, o sea, en la tierra aquí, es la persona que yo veo muy, muy similar a un cristiano como la iglesia te invita. Admiración total. Ariel, ¿alguna diferencia con lo que dice Ibe o refuerza esa parte? Refuerzo y agrego. Creo, a mí me cae súper bien. Claro. O sea, como ser humano, como Jorge Bergoglio y como Papa, con su santidad Francisco, se me hace una persona que vino a romper esquemas y que era algo que necesitaba la iglesia. A mí me encanta, no voy a parafrasearlo, no recuerdo bien cómo es la frase, pero dice él, yo prefiero una iglesia herida que una iglesia ensimismada, o sea, está invitando eso, a salir. Y en muchas ocasiones, obviamente, pues es una cuestión sociológica, histórica, a veces la gente nos quedamos como cristianos encerrados en una cuestión formalista, de inercia, de repetición. Y aquí él está llegando y está hablando de lo que se tiene que hablar. Y eso es importante. Bueno, en este espacio le tenemos mucho cariño al Papa Pancho, como le decimos aquí, y sus reflexiones siempre aquí las compartimos. Y de alguna manera nos traza pauta para las reflexiones que hacemos cada día en este espacio. Isidro Rosa, mira, un abrazo de tu paisano Ariel González, mexicano, pero él es de Ciudad México. Y a mí hasta se me olvidó Isidro dónde tú eres. Es de México, Isidro. Bueno, pues gracias por estar aquí conmigo. No se muevan de ahí porque van a seguir conversando con Jacinto Ascensión o el queridísimo Joaquincito de estas reflexiones y de este evento que tuvieron aquí en Puerto Plata. Gracias por estar en nuestro país, gracias por sentirse a gusto. Muchas gracias. Y un honor para nosotros recibirlo aquí en nuestro espacio Voz para el Cambio. Este espacio es de alguna manera un agente de cambio, porque nuestro compromiso es con una patria latino-caribeña más unida, más próspera y más amante de la justicia, donde haya más respeto al ser humano,
y del ser humano con la naturaleza. Nata, disponga de una pausa muy pero muy breve, y ustedes, amigos y amigas, no se muevan de ahí, que Jacinto sigue con Ivette y con Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando usted vaya a comprar o vender